Bendiciones, nuevamente aquí estoy con ustedes compartiéndoles un pequeño, digamos una pequeña reflexión, una pequeña enseñanza sobre el altar, sobre el sacerdocio, sobre el ministerio sacerdotal, eh, sobre lo que ofrecemos en los altares. Hoy quiero que recordemos, para quienes lo sabemos, y para quienes no lo aprendamos, como siempre digo, cuando nosotros escuchamos de nuevo lo que ya sabemos, no es para decir yo ya me sé eso, no. Si Dios nos lo está volviendo a hablar a través de alguien es porque Dios quiere que lo recordemos, por algo Él quiere que nosotros recordemos lo que ya sabemos. Entonces, si aprendamos lo que no sabemos. Entonces hoy quiero mencionar o a que escuchar lo que Dios nos habla a través de lo que es el altar. Nosotros somos el altar del Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué poder tiene el altar? ¿Por qué se habla y por qué sabemos que debemos de tener tanto cuidado con el altar? Muchas personas dicen eso solamente es un lugar físico, material, es una plataforma, eso no significa nada. Se los he dicho en otros mensajes y se los repito, las cosas en sí no tienen el poder. Todo lo adquiere, el poder lo adquiere por quienes lo hacen, cómo lo hacemos, con qué intenciones lo hacemos. Entonces sí, es verdad, un altar, una plataforma, no tiene el poder, no tiene poder para nada. El poder lo tiene quienes lo usan, quienes lo usamos, para qué lo usamos, con y qué intenciones lo usamos. Ahí adquiere ese poder. Dios en el antiguo pacto mandaba a sus hijos y al pueblo de Israel a que levantaran altares, y eran altares físicos, materiales. ¿Pero para qué? Para que allí ofrecieran sacrificio, para que allí tuvieran a uno de esos lugares para tener esa conexión con Él, el pueblo de Dios, tener Dios esa conexión con el pueblo. Eran lugares específicos donde se hacían sacrificios. Entonces Dios usa los lugares físicos para lo espiritual. Nosotros somos carne, nosotros estamos en lo natural, pero Él nos usa en lo espiritual, siendo nosotros el principal altar. Entonces, quería hoy hacerles solamente, pues, como siempre les digo, esto es un tema larguísimo, es un estudio completo, pero lo único que hago es muy superficialmente mencionar unos detalles de cada área, de lo que implica la adoración, lo que implica estar en un altar, lo que implica lo que ofrecemos en ese altar. Entonces hoy quería comentarles sobre el altar. El altar es una estructura utilizada durante la adoración como lugar para presentar sacrificios a Dios. Nosotros somos nuestra vida, este altar que somos nosotros, debe de ser un sacrificio para Dios. Y esos lugares deben de usarse de esa manera, ser ese lugar donde ofrecemos ese sacrificio. Un sacrificio agradable a Dios, un sacrificio de nuestra propia vida, para poder estar allí y ofrecerle esa adoración a Dios de gratitud, de reconocimiento, de perdón, de arrepentimiento, de todas estas cosas que Dios aún desde antes pedía que su pueblo hiciera. Entonces no es algo que no sea bíblico, es bíblico los altares y aún lo que significa y el valor que delante de Dios tiene el estar en un altar. Entonces, el altar de Dios también es una condición del corazón, una práctica diaria que se puede cuidar manteniendo una actitud de adoración y gratitud hacia Dios. Entonces, la pregunta hoy sería, ¿cómo cuidar ese altar de Dios? Siendo nosotros el altar del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, ¿cómo debe de ser esa actitud? ¿O cómo voy a conservar yo y a cuidar ese altar? ¿Por qué los que estamos en un ministerio, por qué los que estamos en un altar, desarrollando cualquier ministerio, cualquier don, debe de cuidar su altar? ¿Qué cuidado debe de tener para que lo que allí se refleje realmente sea la presencia de Dios? Para que de verdad este altar sea Dios usándolo para poder proyectar la presencia de Dios y todo lo bueno de Dios. Vuelvo y le repito, y todos lo sabemos, somos instrumentos de Dios.
Entonces, ¿cómo tiene que estar cuidado este altar? La forma de poder tener un altar cuidado, donde Dios pueda habitar, donde la presencia de Dios pueda habitar. En los altares habita la presencia de Dios. Y nosotros siendo esos altares, ¿cómo debemos de cuidarlo? ¿Cómo se puede permanecer y estar bien siendo esos altares aptos para que la presencia de Dios esté y habite allí? Meditar en la palabra de Dios. Si nosotros estamos en un altar y no tenemos la presencia de Dios, no meditamos en la palabra de Dios, mejor. No conocemos a aquel, no conocemos su palabra, no conocemos sus indicaciones, no conocemos sus promesas, no conocemos aún las condiciones que hay para esas promesas, no conocemos sus mandamientos. Si nosotros no nos alimentamos de ese pan de vida, ¿cómo va a estar este altar? Escudriñar la palabra, más que leerla, estudiarla. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que a través de ella hay. Porque una cosa es leerla y otra cosa muy diferente es pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación, que nos enseñe, que nos hable a través de ella. Tener una relación con Dios a través de conversar con Él, o sea, orar y adorarlo. Adorarlo en nuestro lugar secreto, adorarlo en nuestro diario vivir, en el lugar que estemos. ¿Cómo vamos a representar y decir que somos altar de la presencia de Dios cuando no tenemos una relación con Él? Cuando no hablamos con Él, cuando no confiamos en Él, cuando no les ponemos a ese Padre nuestra vida, así la conozca, Él todo lo sabe. Pero se trata de relación. Yo puedo conocer a mi esposo, pero debe de haber una relación, debe de haber un diálogo. Así nos conozcamos, pero debe haber una relación. Y una relación es eso. No es saber que hay una persona a mi lado y simplemente sé que está ahí, sino tener un diálogo, una relación, un hablarle, un escucharle, un atender a lo que esa otra persona me quiere hablar, que esa otra persona escuche lo que yo tengo para decirle. Esa es una relación con Dios, porque Dios también, Él nos escucha, Él es atento a escucharnos y nosotros también debemos de estar atentos a escucharlo, no solamente hablarle y hablarle, sino que también aprender a escuchar a Dios. Entonces esa es una relación. Debemos de tener una relación con Dios a través de la oración. Mantener al Espíritu Santo contento en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo de Dios debe de estar alegre, habitar en nosotros libremente y alegremente. La palabra de Dios dice que no contristéis el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo hacemos para que el Espíritu Santo esté alegre y esté bien dentro de nosotros? Cuando no pecamos, cuando el pecado no toma control de nuestra vida, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando lo tomamos en cuenta para nuestras decisiones, cuando Él es el centro de nosotros de verdad, cuando nosotros respetamos y honramos la presencia del Espíritu Santo a través de la obediencia a la palabra, a través de ese consultarle a Él lo que queremos hacer en nuestra vida, las decisiones que vamos a tomar, el no contristar el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo se contrista cuando en nosotros toma control el pecado, cuando nosotros estamos amargados, cuando estamos resentidos, cuando hay maledicencia, cuando todo lo que se trate de pecado y eso toma control en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios se contrista. Entonces no hacemos nada de eso, tratamos de, con la ayuda de Él mismo, de decirle, entrónate en mi vida, Espíritu Santo. Y que todas esas cosas negativas no tomen control sobre mí, sino que sea su poder, que sea su presencia la que siempre esté allí manifestándose y ocupando todo mi ser. Pasar tiempo a solas con Dios, repito, orar, tener una relación con el Señor, apartar tiempo para orar, para leer la Biblia. O sea, eso es todo parte de lo que es una relación con Dios. Vivir una vida que refleje nuestra fe y devoción a Dios, o sea, un buen testimonio de la palabra, testimonio del Evangelio, testimonio de lo que decimos ser, de lo que estamos haciendo, de a quién amamos, a quién servimos, a quién le agradecemos, porque repetimos y sabemos el daño que se hace cuando hablamos, pero no somos. Cuando le hablamos a las personas, pero reflejamos lo contrario. Entonces, que seamos coherentes en lo que decimos ser
y en lo que hacemos. Ofrecer continuamente sacrificios de alabanza. Ofrecer continuamente sacrificios de alabanza que cuesta muchísimo. Y cuando se habla de sacrificio de alabanza es porque estamos adorando y alabando a Dios en las épocas y en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando no queremos, cuando no sentimos, cuando estamos enojados, cuando estamos cuestionando, cuando suceden cosas en nuestra vida que no entendemos, entonces allí hay que ofrecer sacrificios de alabanza. Y decirle a Dios, no entiendo, no comprendo, me duele, pero te alabo, pero te adoro. Aquí está mi sacrificio de alabanza. Eso es ofrecer sacrificios de alabanza. Vivir en consagración a Dios, en obediencia a su palabra, en una vida apartada realmente del mundo y realmente mi vida unida y ligada a Dios. Y buscar su presencia en todo momento. Resumidamente es eso. Buscar la presencia de Dios en todo momento es eso. Leer su palabra, hablar con Él, orar, meditar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, reunirnos, congregarnos, estar en coinonía para ofrecerle a Dios nuestra adoración, para recibir su palabra, su dirección. Entonces esta es la clase de vida que debemos de tener para cuidar el altar de Dios, para cuidarnos nosotros, para cuidar este templo que es donde habita el Espíritu Santo de Dios, y para mantener encendido el altar de Dios. Entonces cuando nosotros estamos en un altar, nuestra vida tiene que estar encendida. Somos como una lámpara, eso somos también. Somos esa lámpara que debe de estar encendida. Porque todos somos lámparas, podemos ser lámparas de Dios. Pero Dios no solamente quiere que seamos lámparas, sino que estemos llenas de aceite y encendidas. Porque hay lámparas vacías, hay lámparas que tienen aceite, pero que no están encendidas. Entonces Dios quiere y nos pide, nos demanda que seamos lámparas llenas de aceite y encendidas. Porque una lámpara llena de aceite, apagada, ¿a quién va a alumbrar? ¿Dónde está esa luz? ¿Dónde se ve? No se va a ver. Entonces Dios quiere y necesita y demanda de nosotros que seamos lámparas llenas de aceite y encendidas, que ardan, que donde estén ese fuego arda. Y no es nuestro fuego, es el fuego del Espíritu Santo a través de nosotros. El fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido, nunca debe de estar apagado, ni debe de apagarse. Así que una de las recomendaciones para mantener ese fuego que arde en nuestro altar, en nuestro corazón, es meditar la palabra, escudriñarla día a día, tener una relación con Dios a través de conversar con Él, orar y adorarlo. Y adorarlo no allá en el altar cuando nos subimos al altar, sino adorarlo en todo tiempo, en todo momento. Recuerde que los adoradores no son los que hacen un especial y los que hacen o manifiestan un don, un talento. Los adoradores somos todos nosotros, los hijos de Dios, y lo adoramos en todo tiempo, en todo momento. Y la mayor adoración es la obediencia a Dios. Recuerde que Dios dice que preferible que los sacrificios y todo lo que se pueda ofrecer en un altar para Él es tener un corazón de obediencia para Él, obedecerle. Entonces esa es la verdadera adoración, la obediencia a Dios. Saber qué ofrecemos a Dios, saber qué altar, cómo está mi altar, para poder ir hacia altar físico, hacia altar físico que vemos en lo natural y poder realmente ofrecer ese sacrificio, realmente nosotros ser esos altares, realmente nosotros ser esas lámparas que están llenas de aceite, que significa y representa la unción, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, que realmente seamos esos instrumentos en las manos de Dios. Por eso vuelvo y les digo, y lo voy a decir siempre, que nosotros, los altares son de cuidado, que son de respeto, que hay que saber honrarlos, que nosotros debemos de ser responsables, porque esto no se trata de un juego, esto no hay que tomarlo tan livianamente, porque como les he dicho, esto y los estudiosos, los grandes líderes lo saben, esto es un arma de doble filo.
Entonces nosotros podemos ser usados para bendecir como no hacerlo, o para lo contrario. Recuerde que sacrificios muchos los pueden ofrecer, pero no todos los sacrificios Dios los acepta. No todos los sacrificios son agradables a Dios. Entonces nosotros tenemos que saber qué sacrificio estamos ofreciendo a Dios. Si es esa ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel. Nosotros lo sabemos, porque Dios ve el corazón, porque Dios ve las intenciones, porque Dios conoce nuestra vida, porque nosotros podemos engañar a los que están al frente, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Dios es celoso. Recuerden, no olvidemos, Dios es un Dios celoso. Y Dios no permite que en su casa, en su altar, se ofrezcan sacrificios ajenos a Él. Fuego extraño, Él no lo recibe y no lo acepta. Y eso trae grandes y muy fuertes consecuencias. Entonces, ahora no hay una muerte física como en el antiguo pacto, donde el sacerdote, si no estaba apto, moría en el altar y sacaban su cadáver. Vuelvo y les digo, como también se los he dicho muchas veces, no hay una muerte física, pero la principal muerte es espiritual, y esa todavía la sigue habiendo. Esa no va a cambiar. Sí hay una muerte espiritual. Y no solamente las consecuencias para nosotros a nivel personal, para quienes nos paramos en un altar de manera incorrecta, como para un pueblo que está allí siendo receptor de aquello que se está ofreciendo. Entonces sí hay una muerte espiritual. Y esa es la que realmente importa. Esa es la que realmente es válida. Físicamente nosotros de todas maneras vamos a morir. Esta carne va a desaparecer. Pero hay un espíritu, hay un alma. Y por esa vida espiritual es que estamos y nos debe de preocupar aquí. Entonces esas ofrendas incorrectas, esos sacrificios incorrectos, esos altares a nivel personal que no están preparados, que no están aptos para ministrar, son los que pueden dañar. Y esto se toma de manera muy deportiva. Porque en el altar se puede proteger, se puede promover y se puede proyectar. No, cuando estamos en un altar de manera correcta, se los he dicho, somos escuderos, podemos ser unos protectores usados por Dios para un pueblo, para rodear un pueblo, para promover. Pero ¿qué vamos a promover? Eso depende de cómo esté nuestro altar, de cómo esté nuestra lámpara. ¿Qué se va a promover en ese altar? La libertad, la sanidad, la gratitud, el amor a Dios. ¿O qué es lo que se está proyectando? O la apatía, el pecado, la indiferencia, la rebeldía. Todo eso se proyecta desde el altar. Somos proyectores, somos como esas lámparas que envían reflectores. Esa es la palabra. Somos reflectores. Y conforme esté mi lámpara, esa va a ser lo que se va a proyectar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esas lámparas que están allá como reflectores a un pueblo. Esto no es por decir, por hablar. Los efectos se ven. Que no nos querramos dar cuenta es otra cosa. Que nos hagamos los de oído sordo y visión corta ante los efectos de ciertas cosas que se están proyectando desde el altar, perfecto. Somos libres para elegir y para hacernos ciegos y los que no entendemos. Pero que hay efectos, lo hay. Y así como uno ve lo que se está proyectando, lo bueno, cómo se ve el crecimiento, cómo se ve la gente más apasionada, amando a Dios, más entregada, más fiel, con más temor a Dios. Muchas veces se ve todo lo contrario. Porque nosotros, vuelvo y les digo, nosotros lo que hacemos es impartir lo que hay aquí, lo que nosotros somos, no lo que hacemos. Así sea muy bonito, así sea muy lindo, así se escuche espectacular, eso no es lo que imparte es lo que hay aquí en mi corazón, es mi vida, es lo que yo soy en mi vida diaria, es lo que yo pienso, es lo que yo hago, eso es lo que yo voy a proyectarle a ese pueblo. Entonces, cuando no hay quien tenga ese discernimiento, cuando no quieren entender lo que está pasando,
hay destrucción, hay muerte espiritual. Y ni por enterados. Entonces tiene que haber celo. Tiene que haber celo por el altar. Tiene que haber celo por esas lámparas que se están permitiendo subir allá. ¿Qué fuego está saliendo de esas lámparas? ¿Qué está ardiendo allí en esos altares? Es algo que está ahí, y creo que si Dios no lo dice, Dios no lo repite, es ¿por qué? Porque está sucediendo algo. Entonces los altares están para proteger, promover y proyectar. Entonces fijémonos cómo están los altares. Nosotros siendo individualmente un altar, que estamos proyectando, que estamos promoviendo en esa iglesia, que estamos promoviendo desde esos altares. Fijémonos, escuchemos, veamos los frutos. Si no hay frutos, o esos frutos no son buenos, entonces, ojo, quitemos la mirada del pueblo, pongamos la mirada en los altares. ¿Qué está pasando en los altares? ¿Quiénes están subiendo a los altares? Tómese en el trabajo de preguntar. Ahí toca preguntar. Ahí toca a los líderes investigar. O preguntarle a las personas, ¿cómo viven? ¿Qué está pasando? Tienen toda la autoridad y todo el derecho, porque a Dios les tienen que dar cuentas de lo que están haciendo y permitiendo en los altares. Y lo digo y lo voy a decir, siempre lo voy a decir. Y no me importa la opinión de nadie, porque esto es algo que es real. Porque esto es algo que Dios quiere, que los altares se limpien. Que dejen de ser cueva de ladrones. Recuerde lo que Jesús, y lo que en el único momento que vimos a Jesús ofendido, dolido, herido, fue cuando vio su casa, la casa de oración, la vio vuelta a una cueva de ladrones. Y con látigo los sacó a todos. Entonces nosotros también tenemos el derecho, y los líderes y pastores y las personas que dirigen tienen la autoridad y el derecho y la obligación de exigir respeto por el altar. Y si se enojan, que se enojen. Y si se quieren ir, que se vayan. Pero el altar se respeta. Y a ese pueblo que está confiando en aquellos que se paran en un altar a impartirles, a proyectarles, a promover, hay que cuidarlo. Esas ovejas merecen respeto y cuidado. Entonces, esto es delicado y poco se está teniendo en cuenta. Y se los decía en el mensaje anterior, si un altar debe quedarse vacío, que se quede vacío. Porque el Espíritu Santo no necesita gente, no necesita música, no necesita instrumentos, no necesita nada para moverse. Y si nosotros estamos parados en ese lugar de manera incorrecta, no solamente no se va a mover el Espíritu Santo, sino que vamos a hacer piedra de tropiezo, vamos a hacer obstáculo para que la presencia de Dios fluya. Si nosotros no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, esto es un llamado. Dios, sé que no es a mí, a muchos líderes, a muchas personas. Estamos en la época donde Dios está llamando, donde Dios está hablando a sus hijos, donde Dios está hablando a sus profetas, para que haya una limpieza, para que, por favor, limpien los altares, por favor, hagan algo, pero hagan algo. No dejen subir a cualquiera. Las iglesias, y en las iglesias todo el mundo tiene libertad de entrar. Todos, Dios llama a todos como sus hijos y quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos somos aptos para ser amados por Dios. Eso no tiene discusión y eso no es lo que se está hablando. Pero no todos son aptos para pararse en un altar a ministrar, a dar, a impartir, ¿a qué están promoviendo? Ese celo tiene que existir. Ese celo tiene que haberlo en los altares, en las iglesias. Y recuerden que aquí, a quien tenemos que obedecerles a Dios. Aquí no hay que tenerle temor a cuántos se vayan de la iglesia por hacer las cosas bien. Aquí hay que temerle es a las consecuencias de hacer las cosas mal y permitir cualquier cosa de cualquier manera. Lo digo y lo voy a decir siempre y lo sabemos también. Yo solamente estoy repitiendo lo que ya sabemos, o muchos ya sabemos. Debe de haber una preparación para subirnos a ese altar. Acabo de leérselos, acabo de decírselos.
lectura de la palabra, tiene que ser personas que están en una conexión permanente con el Señor, donde tienen una vida consagrada a Dios, donde tienen una vida que nos equivocamos, que pecamos, pero tenemos la conciencia de arrepentirnos, de querer cambiar, de ser cada día mejores, de aprender, de humildad. ¿Saben cuántos Jezzabeles están ministrando en los altares? Ustedes saben cuántos espíritus jezabélicos están moviendo los altares. Espíritus de manipulación, de chantaje, de seducción, dañando y destruyendo el pueblo. Pero nadie se entera. Es más, los aplauden y dicen: bravo, tan bonito, qué maravilla. Por Dios, dan ganas de llorar ver esos desastres. Personas que no están consagradas, personas que tienen un pie en el mundo y la otra en la iglesia, que van solo por conveniencia, que van solamente para agradarle a Julanito, a Peranito y a Sutanito. ¿Qué hacen ministrando? Dios los ama y ellos pueden amar a Dios y pueden ser los mejores hijos de Dios, pero no todo el mundo puede pararse en un altar. Vuelvo y les digo también, el altar no es un lugar de show, no es un lugar de presentaciones, no es un lugar de especiales, no es un lugar para mostrar nada. Es un lugar, es una plataforma de guerra espiritual, es una plataforma de intercesión. Son lugares, la iglesia, el espacio, el altar debe de ser preparado para esa guerra espiritual que hay en cada servicio, que hay en cada ocasión que se reúnen. ¿Dónde están esos ministros orando, intercediendo en esos altares, preparando, sacando el demonio de esos lugares para prepararlo para esos hombres, esas mujeres que se van a parar allí a ministrar, a dar la palabra? ¿Dónde están? Cuando la iglesia solo es un club social y aún interrumpen a los que están orando, porque llegan a contarse la historia de la semana. Cuando llegan los de últimos a ponerse en el vestido del show para salir a hacer la presentación. ¿Qué es eso? No, el altar hay que respetarlo y respetar al pueblo. Y no seamos hipócritas y digamos: ay, yo amo tanto el pueblo, mi familia, es que ustedes son mi familia. Uno a la familia la respeta y uno a la familia la cuida. Y si yo a esa familia la tengo que cuidar de mí misma y de mí mismo, porque sé que no estoy apto para pararme allí a reflejar, a proyectar lo que no debo, no lo hago, porque los amo, porque los cuido. Y si los amo tanto, entonces me preparo y hago la tarea como tiene que ser. Entonces llego para orar, para guerrear, para interceder, para ser ese escudero y esa escudera que debo de ser en ese lugar, en ese altar. Eso es lo que se hace. Por eso siempre voy a diferir de lo que es la danza. No es un baile, esto va mucho más allá. Dios no me llamó a bailar y nunca he bailado, jamás he bailado. Así que yo hablo en base a lo que Dios me ha entregado, a lo que Dios me llamó a hacer, al llamado personal que tengo. Y que sé que así debería de ser siempre, para todos los que Dios llama. Entonces esa supuesta corona que se creen tener muchos y que pueden hacer en el altar y deshacer, eso no es así. Y repito, y lo sabemos, no hay una muerte física quizás, pero es que nosotros somos espirituales y nosotros somos espíritu. Y es esa vida la que tenemos que cuidar. Entonces era lo que hoy quería dejarles esa recomendación y hablar sobre eso, sobre el altar, tanto el natural como nosotros que somos ese templo y ese altar de Dios. Entonces tengámoslo en cuenta, analicémoslo, preguntémonos cómo está este altar, cómo está esta lámpara. Si somos luz, ¿qué vamos a reflejar? ¿Qué vamos a proyectar desde ese altar? ¿De verdad amamos al pueblo? ¿De verdad el lugar donde estás lo consideras tu familia? Y si es así, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué le estás proyectando a tu familia? Esto no es un juego. Y a Dios no puede ser burlado. Así que tengamos mucho cuidado, guardémonos, cuidemos el altar. Dios quiere que tengamos cuidado de esto.
En Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice la palabra: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Nunca olvidemos esto. Somos el altar del Señor y su casa también es el altar de él. Guardemos nuestro corazón y seamos responsables de lo que estamos haciendo. Así que les dejo la recomendación de hoy. Que Dios nos ayude a hacer esas lámparas dignas y hacer esos altares correctos donde vamos a ofrecer qué sacrificio estamos ofreciéndole a Dios y qué le estamos proyectando al pueblo. Santifiquemos los altares, primeramente nosotros. Y ustedes líderes, ustedes los responsables, quien Dios les ha entregado una grey, a quien Dios les ha entregado la responsabilidad, limpien los altares. Eso nos dice el Señor. Bendiciones.